Pedirle al Señor, extienda usted su mano en fe, Gracias, Señor. solo en fe, Gracias. y clame al Señor ahí en su asiento. Oh, gracias, Señor. Señor Jesús, Tú eres perfecto. bendito sea Dios, bendito seas Padre Celestial. Santo, santo. Gracias por la cruz, gracias por el Calvario, Oh, gracias, Señor. gracias por llegar hasta esa instancia, Señor. Amén. Gracias por tomar nuestra culpa, mi pecado. Sí, Señor. Señor, gracias por hacer las cuentas, Gracias, Señor. Dios mío. Gracias, Señor, porque solamente por la fe que tú nos pides, Señor, hoy día, Señor, estamos, Señor, en tu presencia, Dios. Santo, santo. En esta hora te pido tu Espíritu nos hable, Señor. Amén. Tu palabra nos hable, Señor. Dale aún mientras que habla el pastor Willy, Señor, palabras tuyas, Santo, Señor, sí, Señor. a su entendimiento, Señor. Sabiduría. También abre nuestros oídos, quita el orgullo, Señor. Pon un corazón, Señor, de carne, Señor, un corazón sensible, un corazón suave, dócil, Señor. Amén. Que nuestro oído esté dispuesto, Señor, a escuchar, Señor. Así sea. Aún descubre, Señor, las cosas ocultas y misteriosas y secretas de nuestro corazón, Señor, Amén. para que sea purificado por medio de tu palabra, Tu Señor. nombre sea exaltado. Tú dijiste, Señor, a los discípulos que ellos ya habían sido santificados por la palabra, Señor. Amén. Así es. Hoy santifícanos por medio de la palabra, Señor, te lo ruego, Padre. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, lo rogamos, Señor. Amén y amén. Amén, amén, precioso. Gracias, mijito. Muy amable. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hola, Ros, ¿cómo has estado? Qué bueno, qué bueno, qué bueno verte. Y a todos ustedes, qué bendición estar aquí en la casa de Dios de nuevo. Saludamos también a nuestros amigos y hermanos que nos siguen por las redes sociales. Y hemos estado en las semanas anteriores hablando del Evangelio que es en Cristo Jesús, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos guarde y que nos revele. Es tan importante. Ayer hablaba con un hermano que en la iglesia hay muchos temas para tratar. Hay gran cantidad de temas, pero hay uno que es imprescindible, hermanos, y es el Evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. Puedes tener una gran casa, una buena familia, ser un gran hombre, ser una excelente persona para la sociedad, pero si no tienes el Evangelio, no tienes nada. No tienes nada. Si no tienes a Cristo en tu corazón, estás fuera. Amén. Entonces hemos seguido en esa dinámica de hablar de la palabra bendita del Señor acerca del Evangelio. Y el título que escogimos para esta semana está en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces el título es Arrepentíos y creed. La semana pasada, como le dije, concluimos el mensaje de arrepentimiento. El arrepentimiento para vida, el arrepentimiento verdadero. Entendíamos que el verdadero significado de este y lo que implica. Vimos la necesidad de arrepentirnos de vivir en independencia a Dios y por lo tanto en rebelión a sus preceptos y mandamientos. Creo que leamos el Salmo 7:11 y ahí vemos la condición del hombre sin Dios, el hombre que se ha revelado a Dios. 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Por favor, léalo conmigo. Dios está airado contra el impío todos los días. El que está fuera de la voluntad de Dios, el que está alejado de Cristo, es motivo de su ira. Alguien decía por ahí, es objetivo militar de Dios. Así de fácil. A veces nos cuesta un poquito pensar en un Dios que tenga esas características, pero ese es nuestro Dios. No solo Dios es un Dios de amor, es un Dios de infinita justicia. Es un Dios que dice la Escritura: santo, santo, santo. Ninguna otra parte yo encuentro en la Escritura
que reafirme tanto esa característica de Dios. Entonces Él no puede soportar o no soporta ni está de acuerdo con el pecado. Esa es la condición del hombre y de Dios. Entonces vamos a seguir caminando por ese sendero escritural para poder apreciar y amar la obra de Dios, para que usted entienda lo grande, lo magnífico de la obra de Dios. Es absolutamente indispensable, mi hermano, que el hombre de Dios, a través de las Escrituras, comprenda el amor de Dios que excede todo conocimiento. Debo aclarar que Pablo habla en 1 Corintios 1, 18 al 21, dice estas palabras: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, para que usted comprenda el evangelio que hoy estamos predicando, no necesita ser un erudito, ni un intelectual, ni tener un alto coeficiente de inteligencia. Solo necesita ser alumbrado por el Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo. Hay hombres que he conocido, he tenido el privilegio de conocer a hombres muy inteligentes, muy sabios, muy buenos en lo que hacen. De hecho, hace un par de años, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Los Ángeles, a los Estados Unidos, conocimos a un hombre colombiano, experto, trabajaba en una empresa en los Estados Unidos, experto en mecatrónica, creo que se llama esa situación. Yo ni le entendí qué es eso, pero al parecer es algo que necesita mucha inteligencia. Y dijo: mi meta es que el próximo año, según en ese momento nos decía, él iba a ir a trabajar a Silicon Valley. Hombre así, pequeñito, bajito, bien bajito de estatura. Tenía un Ford Mustang inmenso, hermano, último modelo, nos montó en ese carro. Y se veía grande el hombre ahí dentro de ese carro. Inteligente. Pero le hablamos del evangelio, compartimos un par de horas con él, nos llevó a varios sitios a conocer, etcétera, etcétera. Y me dijo: no, hermano, yo la verdad, yo no puedo entender eso. Un hombre inteligente, pero no lo puede entender, porque tiene que ser entendido a la luz del Espíritu Santo. Amén. Esa es una gran barrera que existe entre el hombre natural y el hombre de Dios. No lo puede entender. Dos cosas anuncia Dios al hombre en este día. Dos cosas que son necesarias para su salvación y las encontramos en el texto. Arrepentidos y creed. La semana pasada mirábamos eso. El arrepentimiento no solamente de las obras pecaminosas, sino de dar la espalda al Creador, viviendo en nuestra propia voluntad, viviendo en nuestros propios deseos. Isaías 45, 22 dice esto, por favor, acompáñeme. Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más, no hay nadie más. Si ustedes se dan cuenta, todas las culturas en el mundo no tienen un Dios, tienen miles. Si vemos a los indios, creo que son más de 4,000, gracias, hermano. Dioses para todo. 5 millones me dicen aquí, ya sufrió el precio. Otro 10 millones, gracias. Es una cantidad impresionante. Veía una noticia esta mañana que me dejó así pensativo. Y a veces yo no sé ni por qué me sorprendo. Debería entenderlo ya por la Escritura. Salieron unas noticias acerca de México. Ustedes conocen México, o algunos. Están celebrando en este mes la Santa Muerte. Y hacen pan para la muerte. Y hacen afiches para la muerte. Y celebran la muerte. Ese es su Dios, ese es su símbolo, ese es su fetiche.
Y le preguntaban a un indígena que pasaba por ahí, ¿usted qué piensa? Y dijo, no, nosotros no podemos dejar eso, está en nuestra sangre, está en nuestra vida. Y dije, tiene toda la razón, está metido hasta sus huesos. Toda esa idolatría que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos, el único Dios verdadero, rechaza. Ese es Dios. Y aquí lo dice. No hay ningún Dios. Mirad a mí, dice el Señor, todos los términos de la tierra, todos los hombres tienen solo que poner su vista en Cristo Jesús. Amén. Eso es. Usted no tiene salvación por otros medios. Usted no tiene chance de irse por otro lugar. Me encanta Dios, que es tan exclusivo. En este mundo tan inclusivo, Dios es exclusivo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no comparto con nadie mi gloria. Amén. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los tiempos de esta idolatría, los tiempos de darle la espalda, dice, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahora manda que se arrepientan. Hechos 17, y puede encontrar este verso. Habiendo pasado por alto toda esa ignorancia del hombre, toda esa ceguera espiritual, ahora en este tiempo manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Arrepentirse de qué? Lo vimos la semana pasada, arrepentirse de vivir sin Él. El verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es ese varón? ¿A quién se refiere la Escritura? Cristo Jesús. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios que envía el Señor en su representación para estar a cuentas contigo y conmigo. En el capítulo 17 que acabo de leer de Hechos, en sus primeros 2 versos en adelante explica quién es este varón designado, Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y a esto es lo que vamos a poner nuestro énfasis hoy, mis hermanos. Es en la otra parte. Ya vimos lo que es arrepentimiento, pero ahora quiero que hablemos un poquito del creer. Ahí es donde vamos a fijarnos hoy nuestros ojos, nuestra mente, nuestra atención. Este suceso es único, irrepetible y perfecto, mis hermanos. Dice el verso 2:17, dice que era necesario que el Cristo, el ungido de Dios, padeciese y resucitase dentro de los muertos, y que Jesucristo es a quien yo os anuncio, dice el apóstol Pablo. Es a Jesucristo a quien yo os anuncio. Entonces vamos a centrarnos allí, mis hermanos, porque hoy en día hay creencias para todo. En los años que llevo acá, en este país, y en los años que llevamos aquí como iglesia, no ha habido una persona que me diga, yo no creo en Dios. Yo les pregunto, ¿usted cree en Dios? Y me contestan inmediatamente, sí, yo creo en Dios, por supuesto. Creemos en Dios. Pero cuando empiezo a hablar con las personas, yo no sé de qué Dios me están hablando, pero no es el Dios de la Biblia. Es un Dios por allá que se han imaginado, que han creado, el Dios de sus padres, el Dios de la tradición, el Dios de la religión tradicional que veníamos, la gran mayoría, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su Dios, pero cuando el Señor dice arrepentíos y creed, hay que hacer ese énfasis, hermanos. ¿Creer en qué? ¿En qué está creyendo usted hoy? ¿De dónde vino su salvación? Yo pertenecí muchos años atrás, cuando conocí al Señor, por su misericordia, me dijeron que hiciera una oración. De hecho, estábamos en una iglesia muy grande, y la persona que nos invitaba y nos llevaba, nos invitaba el almuercito, nos llevaba, porque le buscaba yo cualquier manera de sacarle el cuerpo. Yo no tengo tiempo, yo no puedo ir, es que no tengo ni para el transporte, no, yo lo llevo.
No, y es que tenemos que hacer el almuerzo, y la miraba a ella, ¿no? A ver si me ayudaba ahí a sacar alguna excusa. Y esta persona me decía, no, yo los invito a almorzar. No, y para venirnos, no, yo también los traigo. O sea, no podía escapármele. Y así continuamente venía este hombre invitándonos semana tras semana. Algunas veces debo confesar que no le abrí la puerta. Dije yo, hagamos que no estamos, no, ni le abramos. Y siempre nos encontraba, este domingo van para que oigan la palabra. Y un día fuimos de esos domingos y estábamos todos allí, y el pastor, el señor que estaba allá adelante, hizo un llamado para que vinieran al frente. Iban a orar por los pecadores, por los no redimidos. Entonces yo miraba siempre a los demás a ver qué hacían. Si se paraban, yo me paraba. Si se sentaban, yo me sentaba. Si levantaban las manos, yo también levantaba las manos. No sabía por qué, pero yo, para no quedar mal, ¿no? Llegó un momento en que dijo él, vamos a orar por ustedes. ¿Quién se atreve a venir aquí? Y mi esposa me codió. Y yo la miré y yo decía, no. Dijo, pero es que da pena con el Señor. Entonces yo lo miraba a él, y cuando volteamos a mirarlo, él estaba así mirándonos y dijo. Entonces me dio pena, me dio vergüenza. Y yo dije, y fui allá. Cerré mis ojos, agaché la cabeza con otros 5 que tenía o 10 que estaban ahí. Oré algo por repetir lo que dijo él. Y salí de ahí. Le dije a ella, dijo, ¿qué sintió? Dije, nada, pero don Raúl está contentísimo. Estaba feliz el hombre. Dijo, qué bendición. No, y eso me abrazó, me dio un abrazo rompehuesos. Qué bendición, hay fiesta en los cielos, me dijo el hombre. ¿Cómo se siente? Y yo le dije, bien, pues con un poquito de hambre, pero me siento bien. Entonces nos llevaron a cenar porque estaban muy contentos. Hermanos, no pasó nada. Esa es mi historia, no pasó nada. Dios tuvo que hacer una obra que es milagrosa para convencerme, para llevarme a sus pies y entender qué es el Evangelio. No es una oración, no es creer en unas palabras, no es decir ciertas confesiones. No. Tiene que haber algo que Dios hace en el corazón del hombre y que se llama nuevo nacimiento. Eso es lo que tiene que hacer Dios. Tiene que cambiar tu naturaleza y la mía. Porque la naturaleza nueva está contaminada, está dañada, no hay nada que hacer. ¿Qué puede hacer usted con un muerto, por favor? Meterlo entre una urna y enterrarlo, ¿sí o no? Que empieza a oler a feo. Es lo único que puede hacer usted con un muerto. Pero Dios nos da vida. A través del Evangelio, a través de oír la palabra de Dios, Él nos llama a vida y a vida nueva. Y eso pasó con nosotros. Por eso estamos predicando hoy esta palabra, porque es importante que usted considere su salvación, que usted considere su vida en Cristo. Hay gente que yo he conocido que lleva años yendo a una iglesia y con una Biblia y no saben si han nacido de nuevo o no. No tienen esa seguridad. No han recibido el Espíritu Santo de Dios. Se los digo así de sencillo. He bautizado personas que hoy en día andan como demonios, así lo tengo que decir. Es la verdad. Pero ellos dicen que son cristianos y que ya tienen un boleto allá. Bueno, decía el ciego, amanecerá y veremos. Terrible. Entonces, lo que quiero plantearles es, hermanos míos, ¿es suficiente creer de cualquier manera? ¿Creer simplemente en el nombre de Dios? ¿Qué dirían ustedes? ¿Creer en Cristo como un personaje histórico, como un gran maestro, como un gran profeta? ¿Es suficiente eso? ¿Decir las palabras adecuadas y correctas? ¿Las confesiones completas? No, no es suficiente. Necesitas creer como dice la Escritura. Y quiero leer algo para ustedes.
El Evangelio es el anuncio por medio del cual el hombre es informado que Dios ha enviado en la persona de Jesucristo su Hijo como propiciación, como sustituto, como sacrificio, como justificación por los pecados de la humanidad. Amén. Y entonces, solo así volver a la comunión con el Padre. Porque leímos más atrás que la ira de Dios está sobre el hombre que no es su hijo. Es así de fácil. Va hacia la condenación, no tiene otra salida. Ha sido cambiada, esa condenación final ha sido cambiada por la salvación eterna. Ese es el gran suceso, hermanos. Esas son las buenas nuevas de salvación. Si usted es salvo, debería estar saltando en una pata, perdóneme. Yo estoy feliz. Esta semana estuve muy enfermo, pero estaba feliz porque yo sé dónde está mi casa. Yo sé a dónde voy a ir si algo me pasara, y algún día me va a pasar. Unos se van primero, otros se van después, pero todos vamos a morir. Pero yo tengo la seguridad. ¿A dónde voy a ir? ¿La tiene usted? Es una buena pregunta. ¿Cree en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Porque ese es el Evangelio, donde entregó su vida, derramó su sangre y fue resucitado al tercer día, y ahora está a la diestra del Padre en su majestad y gloria. ¿Usted lo cree? Si no lo cree, está en problemas, quiero decir. Si usted no cree esto, eso no va a cambiar nada. Hay gente que dice no creer. No, yo no creo en eso. La cuestión es, ¿eso cambia la situación, la ecuación? No, para nada. Decir que les decía la semana pasada que había gente que iba al médico y le comentaban que tenía una enfermedad terminal y decía, no, yo no creo en eso. Pero el profesional le estaba diciendo, usted se va a morir. Ah, no, yo me siento bien, yo estoy bien. Entonces la cuestión es, ¿eso cambia el final o el resultado? De ninguna manera. ¿Cómo responder a ese anuncio? ¿Cómo responderá usted hoy a ese anuncio? Bendito Dios. Yo quiero que leamos 1 Corintios 8, versículo 2. Lo tengo para acá. Dice: y si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si usted se imagina que sabe mucho, si usted se imagina que ha leído bastante, vuelvo y me remito a mí, a su servidor. Me encantaba devorar libros de rosacrucismo, de ocultismo, de meditación trascendental desde que era muy joven, muy niño. A los 13, 14 años empecé a incursionar en todas estas cosas que ha inventado el hombre a través de Satanás, o Satanás más bien a través del hombre. Y sabía muchas cosas, pero nadie me llenaba, como dijo mi hermano Ariel. Quería tener poder, tenía que tener control sobre los demás, quería saber qué me va a pasar mañana. Eso quería. Quería tener dinero, quería tener muchas cosas, quería tener el amor de las mujeres. Hay gente que controla a otros por medio de la mente, ¿sabían eso? No es difícil, pero eso es pasajero, eso es terrenal y eso es diabólico. Entonces, yo creía saber mucho, pero dice la escritura aquí que yo me imagino saber algo, pero aún no sé nada como debería saber, como debería saberlo. ¿Cómo debería saberlo? Solo a través de la palabra de Dios y de la revelación que viene de lo alto, a través de su Espíritu Santo. Amén. Me encanta enseguida ese versículo que leí. La segunda, el tercero dice: pero si alguno ama a Dios, léalo, es conocido por él. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Hay gente, mis queridos, que se jacta. Conocí a alguien que se jacta de conocer mucha gente,
de hecho personas famosas, personas influyentes. Yo no sé si en Chile es igual que en Colombia, pero si tú conoces a fulano o si tú tienes conexión con alguien, eso te ayuda. Te ayuda para un trabajo, te ayuda para una recomendación, te ayuda inclusive para que consigas un dinero, etcétera, etcétera. La cosa es no que usted conozca a alguien. La pregunta es, ¿esas personas te conocen a ti? John, ¿tú conoces a la primer ministro de acá? ¿No sabes su nombre? Ah, sí. Eso sí, yo me lo sé y no soy de acá. Yo la conozco, yo percibo algo de ella, sé quién es, dónde, más o menos dónde vive, tiene un hijo, está casada, etcétera, etcétera. Y yo puedo ufanarme de decir que yo la conozco a ella, pero la cosa es que ella me conoce a mí. Si yo fuera al Parlamento a buscar una cita con ella, ¿me dejarían entrar y tener una audiencia con ella? Ese es el problema. Sí, yo creo en Dios, pastor, yo creo en Dios, pero la cuestión es, Cristo, Dios, ¿te conoce a ti? ¿Se ha planteado usted eso en su vida? ¿Él te conoce a ti? Porque la palabra de Dios dice que si usted le ama, es conocido por Él. Si usted no le ama, usted no es nadie. Tal vez sea alguien para aquí, bajo este techo, bajo este cielo, pero usted no es nada ni nadie en la eternidad. Entienda eso. Suena un poquito duro, pero es una realidad. ¿Y por qué me atrevo a hablar de estas cosas de esta manera? ¿Sabe por qué? Porque está de por medio su vida. Si quiere saberlo, está de por medio su vida. No estos 20 o 30 o 40 años que le queden o le resten, sino su vida eterna. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos el evangelio y le digamos a las personas cuál es el verdadero evangelio y no los engañemos. A mí me parece terrible los millones y millones de gente católica que se va a la eternidad creyendo que por un bautismo, por una primera comunión, por una confesión, ya tienen la vida eterna. Y si la embarraron en este mundo, pues los llevan ahí al purgatorio y ahí los tienen un tiempito cocinándolos a fuego lento. Pero si dejó algo de oraciones pagadas, entonces lo trasladan. Increíble. Y se van a la eternidad sin eso. Yo he hablado con católicos así acérrimos, no van ni a misa, pero dicen que son católicos. Dice, yo no necesito de eso que usted habla porque nosotros somos hijos de Dios. La virgencita fulana o la otra virgencita ya estamos allá adentro. Wow. Y no son uno, no son dos, son millones. Sectas por todo el mundo, hermano, que andan engañando a la gente y no les cuentan el evangelio tal y como es. Hoy está saliendo un evangelio liberal dentro de los cristianos, dentro de los protestantes, que ahora dudan que tal vez Dios pagó por tus pecados y los míos. Hágame el favor. Institutos bíblicos ahí en los Estados Unidos están enseñando ese tipo de cosas. ¿Para dónde vamos, hermanos? Si nadie, mire, imagínense ustedes que el Señor dice que somos la luz del mundo y la sal de esta tierra. ¿Qué pasaría con la humanidad si no hubiera quien les alumbrara el camino en Cristo Jesús? Imagínese usted, ¿a dónde irían a parar? La Biblia lo dice. Bendito sea el Señor. No pretendo hoy, mi hermano ni mi amigo, que entienda todas estas cosas, lo entienda todo. Pero sí es mi propósito que usted sea alumbrado por Cristo, nuestro Redentor. Efesios 1:18, por favor. Dios mío, estoy quedando sin voz. Lo vamos a tratar de terminar un poco antes hoy. Efesios 1. ¿Me ayudas con eso, hija? Gracias. ¿Qué dice la Escritura? Alumbrando
los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, Cristo, os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dele gloria a Dios por estas palabras. Para que usted entienda a qué ha sido llamado, para que no tome eso como si se hubiera ganado $1,000. Así fuera $1,000,000, así fuera el baloto, hermano, esto no tiene precio. Es su vida eterna. Es una eternidad con Cristo Jesús. Pero usted necesita ser alumbrado y tener entendimiento de estas cosas. Vuelvo y le repito. Puede ser usted una persona muy inteligente. Decimos en Colombia muy pilo. Pero si usted no es alumbrado por el amor de Cristo, su palabra va a entrar por aquí y a salir por acá. Así de sencillo. Si no entiendes el evangelio, vas a morir en tus pecados. Es así de sencillo. Así suene feo, pero esa es tu condición. Esa era mi condición. Así como les relaté, me burlaba de esas cosas, me daba sueño, me daba pereza ir a esas cosas. Pero un día, el Rey del universo se dignó a hablarme directamente a mi corazón y quebrantó mi corazón y lo cambió, y pude entender quién era yo y para dónde iba. Ojalá que usted lo entienda hoy. Ojalá que usted lo comprenda. Gloria a Dios por los que son salvos. Gloria a Dios por los que han decidido creer como dice la Escritura. Entonces la pregunta final que quiero plantearles hoy: ¿te has arrepentido? ¿Te has arrepentido de vivir tu vida sin Cristo? Gracias por ese amén. Uno que se ha arrepentido, el resto no. 2, 3. No, de verdad, uno pregunta, porque aquí dice la palabra que no es arrepentirme de algunos pecados. Yo era fumador, pastor, ya no fumo. Miraba por ahí para donde no debía mirar y ahora ya no miro. No, se trata de andar en la voluntad de Dios y hacer lo que Él dice. Hacerlo a Cristo mi Señor y mi Salvador. Alguien la semana pasada que teníamos un diálogo me decía, o yo le decía más bien, Dios, Él maneja tractor grande, truck, camión grande. Él no quiere ser tu ayudante. Él no quiere ser el segundo de a bordo. Es difícil, porque a veces nosotros queremos que Él maneje ciertos trayectos, ¿sí o no? Sobre todo cuando usted está mal o cuando necesita algo. Uy, Diosito, ¿por qué no me ayuda? Porque estoy cansado, estoy débil. Toma el volante de mi vida mientras salimos de esta, mientras pasamos al otro lado. Pero cuando pasamos al otro lado, cuando salimos de la situación, entonces queremos seguir al control. Y Él no quiere el control a medias, Él quiere el control total de tu vida. Esa es la gran diferencia de un hijo de Dios que ha entendido que Él es su Señor. ¿Lo entiende ahora? Él es su Señor, Él es su Dios. Él necesita ser adorado, Él necesita ser exaltado, Él necesita ser obedecido. Es triste ver una cantidad de cristianos que dicen que quieren a Dios, que son cristianos, se jactan que se han bautizado, pero no hacen su voluntad. Así de fácil. Porque es que yo estoy bien con Diosito. Dicen, a mí me encanta esa palabra, Diosito. Una cosita así de chiquitica. Lo meten en el bolsillo. El Dios que yo conozco es un Dios de respeto, es un Dios de reverencia, es un Dios que puede mandarme al infierno ya, si quisiera. Pero es un Dios que se dignó en la persona de Jesús mostrarme su amor. Ese es nuestro Señor. Yo le pido que hoy considere
hoy considere estas palabras. Crea bien, crea como dice la Escritura, crea en Jesucristo. Arrepiéntase, no solo de sus pecados, sino arrepiéntase de haber vivido toda una vida sin Él. Y entonces, Él dice en su palabra que le dará un corazón nuevo, le dará nueva vida, nueva visión, nuevos deseos, nuevos apetitos, y lo trasladará al reino de su Hijo amado. Y usted podrá seguirle. ¿Sabe qué es lo más terrible de la vida cristiana sin Cristo? Que es muy aburrida, hermano. Ir cada domingo a la iglesia. ¿Otra vez? Hermano Ross. ¿Otra vez ir a orar? ¿Otra vez? Esa es la vida sin Cristo, un religioso, ¿sí o no? ¿Cuánto puedes durar fiel tú a algo? ¿1 año, 2 años, 10 años, 20 años? ¿O puedes llegar a tener esa revelación, esa nueva vida en la cual no puedes dejar de estar en su presencia? Esa es la gran diferencia. No puedes dejar. Dijo mi hermano al empezar este culto: para mí este día es especial. Quiero acompañarlo en eso. Para mí este día es especial. Todos los días, pero este día es especial. Porque estoy ocupado en mis obligaciones, en esto, en atender a mi esposa, en atender mi trabajo, y a veces se me olvida a Él. Pero hoy tengo todo el tiempo para decirle: Padre mío, gracias. Si quiere, póngase en pie y démosle gracias a Dios hoy. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Por favor, crea en eso. Por favor, arrepiéntase. Es tan importante, queda poco tiempo. Lo hemos predicado, algunos lo creen, otros no lo creen, pero queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Dice la Escritura que algún día estaremos delante de su presencia. Allí no hay abogados, allí no hay intermediarios, allí no sirven las excusas. Allí lo único que podemos oír es la alabanza de sus ángeles o la condenación eterna. Solo hay 2 caminos. Y yo le invito a usted hoy, mi hermano que está hoy aquí, mi amigo que está hoy acá. Dios lo trajo con un propósito de oír esta palabra. Es para su corazón, es para su vida. Si usted ha oído hoy esta escritura, es la misma palabra, la voz de Dios, no endurezca su corazón, como dice la palabra. No endurezcáis vuestros corazones como lo hicieron vuestros padres en el desierto, que me airaron durante 40 años. 40 años estuvo el Señor airado con ellos, dándoles tiempo, esperando, mostrándoles su gloria, mostrándoles su amor, su bondad, alimentándolos, sirviéndoles, guiándolos, pero fueron rebeldes. Y de todos ellos no entraron sino 2 de esa generación. Más de 2 millones y pico de personas, solo entraron 2 de esa generación. El resto quedó tendido en el camino. No seamos rebeldes hoy a la palabra. El apóstol Pablo dijo eso: y no fui rebelde a la revelación. Cuando él fue alumbrado por esa luz que le cegó sus ojos, él dijo: y no fui rebelde a su palabra. Hoy te rogamos, Señor, que sigas trabajando en nosotros, Señor, en los que te hemos conocido, Señor, que aumente la gracia cada día en nosotros, que podamos crecer en gracia, que podamos crecer en conocimiento, que podamos agradarte más cada día, Señor. Pero también te rogamos por los que nunca oyeron el Evangelio, quizás esta sea la primera vez, o quizás ya te han oído en oportunidades anteriores, pero han sido duros de servir. Señor, te pido que hoy los quebrantes en el nombre de Jesús. Te pido que hoy los convenzas, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.
Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, mis hermanos. Es un placer y un privilegio. Me disculpo, yo creo que en otra semana ya estoy mejor de la garganta.